Creo que todos en algún momento de nuestra niñez y aún ya crecidos, nos siguen impactando los superhéroes. No sé si alguno tenía algún superhéroe favorito. Y había un superhéroe en mi niñez, no hagan cálculos tampoco, hace cuánto tiempo, pero había un superhéroe que realmente él no era del Salón de la Justicia, sino que era un héroe por accidente. Este héroe se ponía su traje y se estrellaba contra las paredes, no sabía qué hacer. Era un maestro de secundaria, cuando se ponía su traje, entonces salvaba a las personas, pero lo más interesante era que él reconocía que era débil y que era totalmente incapacitado y que no era un superhéroe como los demás, aquellos vistosos, sino que era un superhéroe como con errores, como con defectos. Y creo que esto nos ayuda a entender que así lucen los siervos de Cristo. No como superhéroes que están levitando en algún lugar de la estratosfera, sino que son creyentes. Para ser siervos ejemplares, siervos fieles de Cristo, somos creyentes comunes y corrientes. Y vamos a ver en el texto de la palabra de Dios cómo el apóstol Pablo nos trae a recordar a Timoteo, que es un siervo fiel, pero es como nosotros. Sin embargo, hay una gran diferencia en Timoteo. Él no es un superhéroe, él es simplemente un creyente ejemplar. ¿Y por qué es un creyente ejemplar? Porque él se ha negado a sí mismo para que el Evangelio avance. Esa es la particularidad. No hay trajes, no hay superpoderes, simplemente una negación de los intereses personales para que el Evangelio avance. Y este es mi mensaje en esta mañana. Los siervos ejemplares son creyentes comunes y corrientes que se niegan a sí mismos para el avance del Evangelio. Sencillamente, los siervos ejemplares son creyentes comunes y corrientes que se niegan a sí mismos para el avance del Evangelio. Y he querido subdividir este texto en dos partes. La primera parte, entenderemos que los siervos ejemplares, a los siervos ejemplares les interesa el bienestar de la iglesia, versículos 19 al 21. A los siervos ejemplares les interesa el bienestar de la iglesia. Y en segundo lugar, de los versículos 22 al 24, a los siervos ejemplares han sido probados por la iglesia. Han sido probados por la iglesia. En primer lugar, a los siervos ejemplares les interesa el bienestar de la iglesia, y el apóstol Pablo está presentando a Timoteo en el versículo 19, dice: espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo. Recordemos que el apóstol Pablo quiere que la iglesia de Filipos sea una iglesia unida, sea una iglesia donde todos ellos imiten a Cristo y ellos puedan ver en el ejemplo de la entrega de Cristo al renunciar a sus privilegios, como ellos también puedan vivir en unidad, unánimes. Porque el Evangelio, el avance del Evangelio depende de la unidad de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, él les ilustra cómo hay hombres, no solamente como Timoteo, sino que más adelante les va a decir: uno de ustedes, Epafrodito, también es un siervo fiel. Es común y corriente como ustedes, pero es un siervo ejemplar, que imitan a Cristo. Y por eso estuve mirando este pasaje, y creo que nos perderíamos algunos detalles si hablamos de los dos al mismo tiempo. Hoy vamos a hablar de Timoteo y luego vamos a referirnos a Epafrodito la próxima semana. Entonces, el apóstol Pablo presenta a Timoteo y él dice:
espero en el Señor, es decir, él espera que sea el Señor que le dé esa posibilidad de que Timoteo viaje. Recordemos que Roma está distante de Filipos al menos 1600 kilómetros. Es decir, no es un viaje sencillo. Pero el apóstol Pablo está esperando que se resuelva la situación de él. Recordemos que él está esperando en un juicio. Es probable que haya un veredicto de muerte o es probable que le den la libertad. Él anhela estar con los filipenses, tiene la esperanza de ir, pero mientras eso sucede, él dice: espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo. Y tiene un propósito de enviar a Timoteo. El apóstol Pablo reconoce que si envía a Timoteo, él va a ser alentado al saber de la condición de los filipenses. Y esa palabra alentado, que encuentran allí al menos en la Nueva Biblia de las Américas, él dice que cuando reciba las noticias que le va a traer Timoteo, él va a sentir gozo, él va a sentir consuelo, porque en ese tiempo no había absolutamente alguna manera de saber lo que estaba pasando en otros lugares, a no ser que enviaran un mensajero a comunicar. Y él espera enviar a Timoteo para recobrar el ánimo en la cárcel. Ahora, un estudioso de la Biblia define esa palabra, ser alentado, en la siguiente manera. Dice: el consuelo de Dios se derrama a través de agentes humanos, evitando el aislamiento y fomentando la perseverancia. El apóstol Pablo, él dice: yo me voy a regocijar cuando Timoteo regrese con buenas noticias de ustedes. Él sabía que Timoteo iba a enterarse de primera mano lo que estaba pasando con los filipenses, podría ver su amor, podría ver la manera como ellos están recibiendo quizás las noticias de lejos del apóstol Pablo, y esas noticias iban a darle aliento al apóstol Pablo. Y necesitamos entender que la manera de alentarnos unos a otros es por medio de otros hermanos. Necesitamos recordarnos a Cristo unos a otros, recibir noticias cara a cara de lo que está sucediendo en otros lugares, lo que está sucediendo con el Evangelio en nosotros y en la vida de otros, nos debería llenar de gozo. Es personal. El apóstol Pablo está diciendo: cuando Timoteo regrese con esas noticias, voy a recibir consuelo. Voy a recibir más consuelo que la noticia quizás de mi libertad. Voy a recibir más consuelo quizás de lo que está pasando acá en Roma, porque el amor por la iglesia, por los filipenses, era tan entrañable que Timoteo sería fiel. Él era del mismo sentir con el apóstol Pablo. Dice el versículo 20: ¿por qué Timoteo? ¿Por qué Timoteo sería escogido para ir? Pues a nadie más tengo el mismo sentir y que esté sinceramente interesado por el bienestar de ustedes. Quizás si el apóstol Pablo enviara a otra persona, a otros de los que quizás le rodeaban, no tendría la misma seguridad. El apóstol Pablo sabe que Timoteo comparte sus preocupaciones por la iglesia de Filipos, se identifica plenamente con Pablo. Ninguno tendría el mismo amor, ninguno estaría en la misma disposición como el apóstol Pablo para soportar el viaje, nada más un viaje de 1600 kilómetros. En avión tomaría un buen tiempo, pero él tendría que ir por otros medios. Y el apóstol Pablo sabe que Timoteo es de un mismo corazón con él, y que Timoteo, al ser del mismo sentir de él, y literalmente en el idioma original
Timoteo, el apóstol Pablo está diciendo, ambos somos de la misma alma, tenemos los mismos pensamientos por la iglesia, hemos compartido tanto los intereses de la iglesia que el apóstol Pablo está diciendo que él y Timoteo tienen los mismos afectos, las mismas motivaciones y las mismas prioridades. Él confiaba plenamente de que enviar a Timoteo era como si él mismo hubiera ido a enterarse de lo que estaba pasando en la iglesia de Filipos. Y esas noticias las traería como un siervo, tal cual como las recibiría. Sería un mensajero preciso, un mensajero no simplemente para enterarse de otros aspectos de la iglesia por curiosidad, sino que Timoteo tendría tanto amor como el de Pablo, que él recibiría esas noticias de los filipenses y las transmitiría con gozo. En los Juegos Paralímpicos, todos vemos realmente con más interés los Juegos Olímpicos, pero hay unos Juegos que se llaman Paralímpicos. Después de los Juegos Olímpicos vienen los Paralímpicos de personas que tienen ciertas discapacidades, y en algún momento me impactó que había 2 atletas en el podio. Generalmente es un solo atleta, pero esta vez había 2 atletas. ¿Y cómo se ganaban ellos esas medallas? Pues uno era el que veía y el otro tenía una discapacidad visual. Entonces es tan necesario que ambos corran juntos, que son lo que dice la palabra de Dios, de un mismo sentir. O sea, ellos necesitan identificarse tanto con el compañero atleta, tanto el que no ve como el que ve, necesitan sincronizarse al mismo ritmo. Correr porque él es los ojos del que no ve. Y tienen que ir casi sintiéndose la respiración y también estimándose en afecto el uno al otro, porque si yo no veo y voy corriendo, tengo que confiar que no voy a estrellarme, tengo que confiar en mi guía. Y por eso en ese atletismo paralímpico ambos reciben la medalla, tanto el guía como el que no ve, y que gana la medalla. De esa manera, en esos términos está hablando el apóstol Pablo de Timoteo. Él es de mi mismo sentir. O sea, yo confío tanto en él que él vaya como mensajero, porque él les va a dar aliento a ustedes, el aliento que yo quiero para ustedes. Y él va a venir con noticias y me va a alentar a mí como si yo hubiera ido. Él es de su plena confianza. Hay una armonía genuina cuando el apóstol Pablo dice: pues a nadie más tengo del mismo sentir, y que esté tan sinceramente interesado por el bienestar de ustedes. Él confía tanto en Timoteo porque Timoteo anhela el bienestar de la iglesia por encima de sus propios intereses. Y esa unidad no solamente la vemos entre Pablo y Timoteo, no solamente es una unidad armoniosa, sino que también ejemplifica esa unidad, la unidad de la Trinidad. Porque el Espíritu Santo provee el mismo amor y propósito del Padre. Y el Hijo modela la obediencia al Padre, de tal manera que Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por lo tanto, la Trinidad no compite entre sí, porque la Trinidad entera tiene la esperanza de la exaltación de Cristo. O sea, hay una unidad perfecta en la Trinidad. Por eso es que podemos confiar en nuestro Dios, porque Él, el Hijo, voluntariamente obedeció al Padre. Aunque el Hijo se entregó por nosotros, renunció a sus intereses, pero el Padre también generosamente dio al Hijo. Y el Espíritu Santo, como estudiamos esta mañana, nos ama y también quiere nuestro bienestar. Por eso amamos a un Dios trino que tiene una unidad perfecta, y por eso la unidad
de la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo es muy necesaria para el avance del Evangelio. Si no hay unidad, y es lo que el apóstol Pablo creo que está recordándoles, ¿por qué les está recordando Timoteo? Porque hay un siervo de carne y hueso que es un ejemplo de Cristo. Porque él, versículo 20, está interesado en el bienestar de ustedes. Timoteo está dispuesto a ir donde sea necesario para dar continuidad al cuidado del apóstol Pablo a los filipenses. Es un cuidado desinteresado. Él quiere que la iglesia permanezca en unidad como el apóstol Pablo. Él no va a traer rumores. Timoteo no va a hacer comentarios que dividan la iglesia. Timoteo tiene el mismo corazón del apóstol Pablo y anhela tanto el bienestar de la iglesia que no va a decir nada que afecte la unidad de la iglesia. No va a hacer correr ningún rumor, sino que él va a despojarse de sus propios intereses, como Cristo se despojó de sus privilegios, por amor a nosotros. Es muy importante lo que dice el versículo 21, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Es probable que el apóstol Pablo, dicen algunos teólogos, él estaba hablando de las personas que lo rodeaban en Roma, aquellos que vemos allí, en el capítulo anterior, en el capítulo 1, versículo 15, dice: algunos a la verdad predican a Cristo aún por envidia y rivalidad. Y dice también el versículo 17: aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Los teólogos dicen, y creo yo también, que se está refiriendo a ellos. Estas personas no las van a enviar porque ellos buscan sus propios intereses, y si no hay protagonismo no irán. Y si no logran sacar algo de vanagloria, no irán. Y si lo ponemos en términos modernos, si no le pagan, no irá. Si no me hacen salir en la parte más notoria, no irá. Si no puedo mostrarme, no irá. Si no puedo lucirme, no servirá. Y necesitamos, hermanos, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque necesitamos reconocer a los verdaderos siervos de Dios. Aquellos que se niegan a sí mismos a sus privilegios por amor al rebaño, por amor a la iglesia, como Timoteo. Porque los intereses de Cristo están enmarcados en los intereses de los demás, no en los intereses propios. Hermanos, nuestro ánimo no vendrá por cosas materiales. A veces hacer una compra nos llena de alegría, o quizás por experiencias individuales. Nuestro ánimo en el Señor, es decir, para el consuelo para perseverar, el aliento para perseverar, va a venir de personas de carne y hueso. Algunas más hueso que carne, o viceversa. Pero necesitamos personas de carne y hueso que nos recuerden a Cristo, que nos alienten. No va a producirse con videos. Sé que los videos, no soy antivideos. Les decía yo a algunos hermanos allá en Bogotá: hermanos, las predicaciones de Evangelio y Vida están siendo grabadas y están siendo subidas a esta red social. No es para ser más notorios, porque para eso tienen predicadores como Sujel Michelén, Miguel Núñez, Arcis Sproul, John Piper, la lista sigue. No, es para rendir cuentas.
rendir cuentas, porque al hacer público el sermón, todos estarán controlando qué dije. Y eso me ayuda a mí a ser fiel a la palabra de Dios. Y por eso, los videos son importantes, algunos, pero un video no te dará lo que un hermano te transmitirá en amor por Cristo. Nos necesitamos. Por eso el apóstol Pablo dice: Timoteo me va a alentar cuando regrese, y él los va a alentar a ustedes. Necesitamos tener personas creyentes de carne y hueso que estén preocupados por nuestro bienestar espiritual, por nuestro crecimiento en la fe. Necesitamos, nos necesitamos unos a otros. Recibir aliento, recibir esperanza. Y también necesitamos nosotros aplicar este interés en la iglesia, pero también los padres, como padres, necesitamos estar muy interesados en la condición espiritual de nuestros hijos. Necesitamos ayudarlos, preguntarles, animarlos, para que ellos sean reconfortados en la fe. No podemos dar por sentado todo. No, es que vienen a la iglesia, sí, pero pueden estar batallando y necesitan ser escuchados, necesitan ser alentados con el Evangelio. Pero también esposos y esposas necesitan también conocer la condición espiritual de la esposa, ambos mutuamente. En eso soy muy bendecido con mi esposa, porque ella está muy pendiente de cada gesto. ¿Cómo estás? Y también me está exhortando, me está animando a seguir adelante. Nos necesitamos como esposos estar velando unos a otros por la condición espiritual de mi esposo. Necesitamos tener conversaciones abiertas, conversaciones sinceras, para que podamos estar en la misma página y podamos seguir alentándonos unos a otros. Pero también entre hermanos en la fe necesitamos alentarnos constantemente, personalmente, saber la condición espiritual de mi hermano. No solamente cada 8 días. Necesitamos comunicarnos y también, ¿por qué no?, tomarnos un café y hablar de nuestras luchas, de nuestras necesidades de oración. Quiero preguntarte en esta mañana: ¿con quién eres del mismo sentir? O sea, si tú piensas en alguien, ¿a quién yo diría es del mismo sentir conmigo, que yo puedo correr a ciegas y él me va a ayudar? Necesitamos personas así. Necesitamos creyentes en los cuales podamos confiar. Necesitamos hermanos que nos ayuden a permanecer en fidelidad, juntos, unánimes. Pablo tenía a Timoteo y nosotros necesitamos también dialogar, hablar. Parte de esa visita hace 8 días a Bogotá, ya 8 días, fue una reunión con los pastores de la iglesia. Pudimos abrir nuestros corazones, expresar, hermanos, entre ellos estos consiervos, decirles: hermanos, me he sentido solo en algún momento. Hay luchas en las cuales necesito consejo y sé que no estoy solo. Creamos al menos otro grupo de WhatsApp nuevamente para seguirnos comunicando, para seguirnos invitando, para entender que no estamos solos, que tenemos hermanos que están orando por nosotros. Necesitamos interesarnos en nuestros hermanos. Eso es primordial para el ánimo mutuo. No podemos sustituir la relación con otros creyentes con inteligencia artificial.
ChatGPT, dime unas palabras de consuelo. Seguro ahí le van a salir. Ahorita diseñan hasta oraciones con ChatGPT. Hay una oración de gratitud y le va a salir. Pero eso es una máquina, dice John Piper. Es una máquina sin sentimientos. Es un software. Necesitamos el amor real, los sentimientos, las emociones, el afecto fraternal de nuestros hermanos. Es irreemplazable. Otras cosas podrá reemplazar la IA, pero no el amor de Cristo. Es muy importante reconocer también a los verdaderos siervos que van a servir en la iglesia. Siervos que se interesen por la iglesia y no por sus propias ambiciones personales. Necesitamos estar con los oídos abiertos, con los ojos dispuestos a reconocer a los verdaderos siervos que se sacrifican por su pueblo, que no andan buscando puestos, que no andan haciendo campañas para obtener cargos, sino que verdaderamente aman la iglesia y tienen el carácter de Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto. No solamente los siervos que son ejemplares, aman y buscan el bienestar de la iglesia por encima de sus propios intereses, sino que también han sido probados por la iglesia. A partir del versículo 22 dice: pero ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a un padre. El apóstol Pablo está diciendo y está hablando de Timoteo. Las cualidades de Timoteo son las de un siervo fiel. Él conoce tanto a Timoteo que usa el lenguaje de los metales preciosos. Pero ustedes conocen los probados méritos. Esa palabra probados es la misma palabra que se utilizaba en la antigüedad para saber qué es oro y qué era escoria. El apóstol Pablo está utilizando estos términos porque él dice, en otras palabras, Timoteo es un auténtico siervo de Dios, como lo es el oro, auténtico. Timoteo tiene un carácter probado porque él ha sido probado, como los metales. Y si ustedes recuerdan, para probar los metales, ¿cómo se prueban? Con el fuego. No podemos confiar por ahí, me encontré una argolla que brilla. Llévala al orfebre y él te la pondrá al fuego y te dirá, bueno, aquí salió un brillito de valor, lo demás se quemó. Así Dios prueba a sus siervos por el fuego de la prueba, para que perseveren. Y Timoteo había sido probado a lo largo del tiempo en el servicio del evangelio. Dice el apóstol Pablo: sirvió conmigo en la propagación del evangelio con muchos sufrimientos, con muchas persecuciones, con muchas dolencias. Y para probar algo, o para probar mejor los siervos, se necesita tiempo, hermanos. Se requiere tiempo para probar a un siervo, no necesariamente por sus conocimientos, no necesariamente por sus virtudes, no necesariamente por sus honores teológicos, porque su vida debe ser probada, debe ser examinada a lo largo del recorrido. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo de Timoteo. Él sirvió conmigo en la propagación del evangelio, por lo tanto Timoteo tiene un carácter formado, él ha superado circunstancias difíciles, él lo conozco tanto que tiene los méritos de un siervo ejemplar. Timoteo podía reflejar la compasión de Pablo porque él sirvió como un hijo sirve a un padre, sin intereses personales.
no para recibir ganancia, no para recibir cargos, no para recibir honores, sino por amor al pueblo de Dios. Timoteo realmente era un creyente genuino. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. El apóstol Pablo conocía muy bien a Timoteo. Él era un creyente, hijo de un padre griego, mujer judía, y por eso Timoteo ha sido probado. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: por esta razón les he enviado a Timoteo, se dirige a los corintios, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él les recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. En otras palabras, Timoteo enseñaría lo mismo que el apóstol Pablo. No diría otra doctrina, no cambiaría las posturas de la iglesia. El apóstol Pablo está diciendo: Timoteo va a enseñar como yo enseño. Timoteo va a consolarles como yo les consuelo. Timoteo es verdaderamente un siervo probado. No pretenderá dividir la iglesia, no pretenderá salir con sus propias posturas, sino que animadamente hablará el mismo idioma que yo, dice el apóstol Pablo. No cambiará el mensaje, no cambiará ni modificará la doctrina, no dirá otra cosa a mis espaldas, jamás. No se irá solo, mandándose solo, sino que Él es de mi misma alma, es de mi mismo espíritu, y puedo confiar plenamente en siervos como Timoteo, porque ha sido probado y ha salido victorioso de la prueba. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, 2 y 3 dice: enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos, para alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Timoteo ha sufrido con el apóstol Pablo. No solamente la iglesia de Filipos lo conocía, sino que la iglesia de Corinto lo conocía, la iglesia de Tesalónica, y en todos sus viajes el apóstol Pablo sufría persecuciones. Es probable que Timoteo haya llorado, padecido juntamente con el apóstol. Versículo 23. Por tanto, a Timoteo, espero enviárselo inmediatamente, tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. En otras palabras, Timoteo tenía la maleta lista para recorrer 1600 kilómetros cuando todo se decidiera. Él estaba en cuenta regresiva. Él no decía: bueno, pero me vas a mandar con... ¿Cómo me vas a mandar? ¿Con viáticos? ¿Quién me va a esperar allá? ¿Pero seguro que voy a estar seguro? No, Timoteo estaba listo y presto, como un obrero aprobado, para predicar a Cristo, para consolar la iglesia de Filipos. Él realmente había renunciado a sus derechos, había renunciado a sus intereses personales para servir. Versículo 24: y confío en el Señor, que también yo mismo iré pronto. El apóstol Pablo tiene el mismo anhelo que Timoteo de visitar la iglesia. Tienen intereses compartidos por el Evangelio, los mismos propósitos de Cristo. Y hermanos, todos seremos probados. Todos. Como los metales preciosos y como Timoteo. Seremos probados por el fuego.
Podemos decir, cuando todo está, decíamos ayer en el grupo de comunión, cuando el viento está a favor, podemos glorificar al Señor y emocionarnos. Pero ¿qué haremos en el sufrimiento? ¿Qué haremos cuando el viento no esté en contra? ¿Qué haremos cuando nos traicionen? ¿Qué haremos cuando hablen a nuestras espaldas? ¿Qué haremos cuando nosotros encontremos cara a cara el dolor? ¿Qué haremos cuando nuestra estabilidad se resquebraje económica, de salud? ¿Qué haremos delante de las pruebas? ¿Qué haremos entonces cuando las cosas fallen? Seremos probados. El Señor probará nuestra fidelidad. El tiempo nos dirá. El paso del tiempo también nos ayudará a reconocer a los siervos fieles que quieran servir a la iglesia. Es imprescindible que estemos atentos para reconocer a los verdaderos siervos que perseveran en el tiempo y que tienen una buena reputación de los de afuera, como Timoteo. Que todos hablen bien de aquellos que sirven a Cristo y que perseveran en el tiempo, en los años, con fidelidad. Necesitamos, hermanos, siervos fieles, no simplemente golondrinas que aparezcan con un pasado tenebroso, sino siervos probados en el tiempo, y eso requiere tiempo para formar un verdadero siervo ejemplar. ¿Por qué el bienestar de la iglesia debe ser nuestra prioridad? ¿Por qué? ¿Por qué no mi bienestar? Porque Cristo Jesús vino a morir a la cruz para crear un pueblo. Derramó su sangre por el bienestar de su pueblo. Por eso es importante. Una iglesia en unidad refleja la gloria del Evangelio, y Cristo Jesús se despojó a sí mismo de sus privilegios tomando forma de siervo, y no contento con eso fue a la cruz, se humilló, fue traspasado, fue herido, fue molido, fue humillado, tratado como un criminal en la cruz del Calvario en los peores dolores, para que nosotros pudiéramos tener unidad y nos amáramos. Necesitamos despojarnos de los privilegios de este mundo y ser como Cristo, y ser como Timoteo, buscando el bienestar de la iglesia, buscando no los intereses propios, sino los intereses de Cristo. Seremos probados en las aflicciones, pero el fuego de la prueba nos refinará. No nos dejará salir avergonzados. El fuego de la prueba eliminará la escoria de nuestras almas. Nos hará dar fruto que permanezca para siempre. Pasaremos el fuego con los ojos puestos en nuestro Redentor, a pesar del dolor, de la incomodidad y del rechazo. Él es digno de nuestra lealtad.